Primer nivel de la voluntad directa de Dios. La voluntad de Dios está claramente revelada en la Escritura y es aquí donde debemos empezar a obedecer a Dios y examinar nuestras vidas. Pues si no obedecemos lo que está escrito no podremos crecer espiritualmente. Aunque esto es lo más elemental de la voluntad de Dios, lamentablemente son precisamente estos aspectos en los que la mayoría de los cristianos, sobre todo los líderes, fracasan y caen. Número 1. Que el que cree en Jesús tenga vida eterna. Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. La seguridad de la salvación es la voluntad directa de parte de Dios. Desafortunadamente, la mayoría empieza creyendo y amando a Jesús, pero son desviados a doctrinas diversas y extrañas y se apartan de la fe de Jesús y viven atemorizados y esclavos del pecado. Debemos creer en Jesús y permanecer en Él y en sus palabras, para ser de verdad discípulos de Jesús, libres del temor y del pecado. Número 2. Que nos apartemos de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Es interesante que la segunda mención a la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento tiene que ver con el pecado sexual, acerca de lo cual Jesús nos advirtió fuertemente y el Espíritu redarguye en toda la Biblia, y es el pecado más común en el que caen los líderes espirituales. La pureza sexual es lo más elemental en la obediencia, lo primero que debemos arreglar y, sin embargo, en lo que más fallan los cristianos. Todo el pecado oscurece, todo el pecado destruye, pero este pecado destruye a una persona en las raíces de su ser, lo daña, lo devasta, lo esclaviza y se opone de manera total a todo lo que Dios diseñó para el cuerpo de un cristiano. Es para el Señor y es uno con Cristo. Observe los versículos 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Me lee la palabra normal para el miembro de un cuerpo físico. ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Me genoito. De ningún modo, que nunca suceda. Él dice, miren, ustedes son uno con Cristo. Ustedes son los miembros de Cristo. Cuando fueron salvos, fueron unidos a Cristo. Cada uno de nosotros es un miembro de su cuerpo, ¿no es cierto? Efesios 1, 22 y 23. 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 5. Todos fuimos hechos uno con Cristo en su cuerpo. Y si estamos cometiendo actos de pecado, estamos uniendo a Cristo a esa prostituta. Que Dios nos guarde. El pecado sexual es nauseabundo. Es impensable que yo usara a Jesucristo en una relación sexual. ¿Puede imaginarse si Cristo estuviera en la tierra acercándose a Él y diciéndole, Señor, voy aquí a cometer adulterio? ¿Serás tan amable de venir conmigo y participar conmigo? Él diría, MacArthur, eso es blasfemo. Más vale que usted lo crea, pero no es más blasfemo que un cristiano cometa adulterio porque está arrastrando a Cristo en eso, ¿verdad? Usted es un miembro de Cristo. El sexo es una unión de dos convirtiéndose en uno. De esta manera, en la inmoralidad de un cristiano, hay más blasfemia vulgar de hacer a Cristo uno con ese pecado. El sexo no es solo biológico, no, es espiritual, es dos convirtiéndose en uno. Así es como Dios lo diseñó, une a dos personas. Esa es la razón por la que el Antiguo Testamento dijo, cuando hay dos personas solteras, si un hombre yace con una mujer, entonces se casa con ella. ¿Por qué? Porque han consumado una unión espiritual. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando el adulterio es cometido, eso es plataforma de divorcio. ¿Por qué? Porque han consumado una unión afuera del matrimonio. Dos volviéndose uno no es solo biológico, conforme se integran dos personas en las partes más profundas de su ser. Y esa es la razón por la que C.S. Lewis dice que lo que usted tiene es un vínculo espiritual eterno que va a ser disfrutado eternamente o soportado eternamente. Los corintios o cualquier cristiano que comete un acto de pecado sexual arrastra a Jesucristo en él. Pero observe lo que dice en el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Sí, es correcto, porque dice los dos serán una sola carne. Cuando usted se une con una prostituta, usted se vuelve una carne con esa prostituta en el sentido más profundo de comunión de su ser. El acto sexual no es solo biológico, es la unión de dos personas en el sentido más íntimo, profundo. Cuando usted hace eso con una prostituta, usted ha realizado esa unión con esa prostituta. Cuando usted lo hace con alguien más,
Cuando usted lo hace con alguien afuera de su matrimonio, usted ha formado una unión con esa persona y si usted está unido a Jesucristo, usted lo ha arrastrado ahí. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, ¿es qué? Un espíritu es con Él. Usted es uno con Él. ¿Cómo usted podría llegar a arrastrarlo a Él, a eso, siendo uno con Él? El resultado, dice Él en el versículo 18, huid de la fornicación, del pecado sexual. Sálgase de ahí. ¿Sabe usted cuál es la manera más inteligente de enfrentar el pecado sexual? Simplemente sálgase de ahí. Yo dije, usted no puede tener un problema si no está cerca. Como usted sabe, José fue un hombre inteligente. Él llegó ahí y la esposa de Potifar comenzó a buscarlo. José, eres lo máximo. José simplemente se dio cuenta de que había una manera de salir de esto. Él salió como un disparo. Ella se aferró a la túnica de él y fue lo único con lo que se quedó. Ella no estaba ahí. Dice usted, no, voy a enfrentarlo, le voy a ganar la victoria. Eso es ridículo. Sálgase de ahí. Bueno, debo saber cómo es que el mundo vive. Tengo que saber cómo funcionan estas cosas y mostrar mi fuerza. Simplemente sálgase de ahí. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Sálgase de ahí. No se sienta y recíbalo, sálgase. Si usted está viendo algo que no es bueno, sálgase de ahí. Si usted está leyendo algo que no es bueno, simplemente tírelo. Si usted está en una situación que va en la dirección de hacer concesiones, lo siento, muévase, váyase. Dice usted, bueno, no van a entender. Bueno, ¿a quién le importa si entienden? Simplemente sálgase de ahí. Hay algunas soluciones simples, ¿no es cierto? No es complicado. Además, versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Ahora es muy difícil entender lo que Pablo quiso decir, porque realmente no lo explica. Pero lo que creo que él quiere decir es esto, que mientras que la inmoralidad sexual no necesariamente es el peor pecado, es el más excepcional en sus consecuencias. Tiene una manera de destruir internamente un hombre y una mujer como ningún otro pecado lo hace. ¿Por qué? Porque de todos los pecados es el único pecado que es la unión espiritual de dos personas. Usted puede cometer otros pecados y esos otros pecados podrían ser superficiales, podrían afectarlo a usted a cierto nivel, pero el pecado de intimidad sexual con alguien más es la unión más profunda de dos personas y por lo tanto tiene una capacidad única de destruir un hombre al nivel de las raíces mismas de su ser. Y sabe una cosa, es mucho más destructivo que el alcohol, es mucho más destructivo que las drogas, es mucho más destructivo que el crimen, es el pecado más profundo, penetrante que un hombre puede cometer porque lo une con otra persona en la vileza de ese pecado. Nunca olvidaré viendo una niña que se me acercó y tenía 16 años de edad y dijo que se quería matar. Ella no quería vivir un día más. Ella no se había visto en un espejo durante meses porque no podía tolerar ver su propia cara. Yo dije, ¿por qué? Ella dijo, porque estoy tan podrida de tantos actos de pecado sexual. Ella estaba destruida. Ella se veía como si tuviera 40 años de edad, simplemente destruida. Nunca olvidaré el gozo que tuve al guiarla a Jesucristo y lo primero que ella me dijo fue, por primera vez en años me siento limpia. Eso es gracia. Gracias a Dios. Todo el pecado oscurece, todo el pecado destruye, pero este pecado destruye una persona en las raíces de su ser. Número 3. Dar gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El lenguaje del cielo es la alabanza, y el del infierno la quejabanza. Quien se queja y está amargado, está viviendo en pecado. Israel no entró en la tierra prometida porque, en vez de dar gracias, se quejó ante cada prueba. Debemos dar gracias en todo y por todo. Efesios 5:20 también lo dice. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Hacer el bien. Primera de Pedro 2:15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Hacer el bien es lo contrario a hacer el mal. En esto consiste la verdadera conversión a Cristo, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Número 5. Padecer por el Evangelio. Primera de Pedro 3:17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal.
Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. Es inevitable. Si no estamos padeciendo persecución o molestias por el Evangelio, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Esta es una señal visible de quien obedece a Dios y quien no. Número 6. No vivir conforme a nuestros deseos. Primera de Pedro 4:2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Significa no salirnos siempre con la nuestra, no ganar todas las discusiones, no tener siempre la razón. Es negarnos a nosotros mismos y aprender a perder y ceder, dejar el egoísmo, renunciar al yo. Número 7. Que trabajemos. Efesios 6, 5 al 6. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. El trabajo no es una consecuencia de la caída del hombre en el Edén, como la mayoría cree. Adán trabajaba antes de la caída. Es la voluntad de Dios y muchos creen que es algo carnal. Primera de Timoteo 5, 7 al 8 y Segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 10 demuestran esto. Dale estas instrucciones a la iglesia, para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman.